Bueno, niños, buenos días. Hoy lunes 12 de marzo del 2021. Hoy vamos a trabajar con matemáticas. La secuencia 2, vamos a iniciar la secuencia 2 y vamos a ver problemas de multiplicación y división. Continuamos con el valor humildad, visión realista de sí mismo y seguridad de su valor personal. Bueno, vamos a iniciar, por favor. Así dice, así es más sencillo. ¿Qué operación haces primero en un problema en el que hay que multiplicar y sumar? Y si hay que dividir y sumar, la multiplicación evita hacer la misma suma una y otra vez. Pero hay situaciones en las que sumar suele ser más rápido que multiplicar. La división es un reparto, pero si además de dividir hay que sumar el resultado de dos divisiones, pues sería más sencillo hacer una sola división. En algunos problemas es posible ahorrarse el trabajo de hacer dos multiplicaciones o dos divisiones antes de sumar los resultados. Bueno, entonces vamos a trabajar con problemas, ¿verdad? Con problemas de multiplicaciones y de divisiones. Problemas con más de una multiplicación o división o combinadas, ¿verdad? Combinadas las dos, con combinación de operaciones. En ocasiones encontrarás algunos problemas en los que es necesario hacer dos divisiones o dos multiplicaciones. Por ejemplo, considera esta situación. Vamos a ver esta situación, este problema. Una obra de teatro logra lleno total en su temporada de 12 funciones. El teatro tiene cupo para 125 personas. Se prepara una segunda temporada con 15 funciones. Si en esta el teatro también se llena, ¿cuántas personas habrán visto la obra al final de las dos temporadas? O sea, en la primera temporada presentó 12 funciones con un lleno total, o sea, las 125 en cada sala, ¿verdad? Y en la segunda temporada se pretende presentar 15 funciones. Entonces, si se llenan las dos, ¿cuántas personas habrán visto la obra al final de las dos temporadas? ¿Sí me entendieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una manera de resolver este problema es determinarlo, ¿verdad? Determinar primero cuántas personas asistieron a la primera temporada. ¿Cuántas fueron? 125, ¿verdad? Bueno, para ello hay que multiplicar el número de butacas en el total de funciones. Después se hace lo mismo con la segunda temporada. O sea, vamos a multiplicar 125 por 12 y luego después vamos a multiplicar en la segunda temporada 125 por 15, que son 15 funciones, ¿verdad? Es el número de butacas, que son las 125, por el número de funciones. Sin embargo, dice, hay otra manera de resolver el problema. Vamos a ver. Tenemos aquí el problema presente. ¿Sí? Una obra de teatro logra lleno total, etc. Son 12 funciones por 125 personas y luego 15 se pretende hacer 15 funciones. En la primera temporada dice que 12 por 15 es igual, 12 por 125 es igual a 1,500 personas. O sea, en la primera temporada vieron la obra 1,500 personas. Ahora queremos saber cuántas van a ser en la segunda. Dice, luego, para saber cuántas personas asistirán en la segunda temporada, es necesario multiplicar las 15 funciones por las 125 butacas. Entonces, en la primera temporada, temporada 1, 12 por 125 es igual a 1,500. Y en la temporada 2 es multiplicar 15 por 125 es igual a 1,875 personas. Ya tenemos el total de las personas que van a
que van a ver la obra de teatro en la primera temporada y en la segunda, ¿verdad? Finalmente, para saber cuántas personas habrán visto la obra en las 2 temporadas, hay que sumar las 2 cantidades, que vienen siendo los 1,500 y los 1,875, ¿verdad? Hay que sumarlas. Aquí están. Se suman y el total da a 3,375 personas que se pretende que vean la obra durante las 2 temporadas. ¿Cuál es la otra forma de resolver el problema? Pues observa las operaciones que se hicieron. Hay una cantidad que se repite en las 2 multiplicaciones y es 125. Esas 2 cantidades se repiten, ¿verdad? El 125. Bueno, cuando en las 2 multiplicaciones un factor es el mismo, o sea, el mismo número que se repite, primero se pueden sumar los 2 factores diferentes, que es el 12 y el 15, porque son los 2 números que no se repiten. 12 más 15. Entonces es 27. Y ya multiplicamos 27 por 125 y el total es el mismo, 3,375. O sea, vamos a ahorrarnos una multiplicación para no hacer tantas operaciones. ¿Sí me entendieron? Entonces se pueden hacer las multiplicaciones por separado y luego la suma, o bien sumar los factores diferentes y después multiplicar por el factor común. En los 2 casos se obtiene el mismo resultado. Aquí está el mismo resultado. Bueno, ahora nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. En la primera temporada de la función de teatro se repartieron 450 pesos entre 5 ayudantes. Y en la segunda temporada se repartieron 650 entre los 5 ayudantes. ¿Cuánto ganó cada uno al terminar las 2 temporadas? Una manera de resolver este problema es determinar primero cuánto ganaron en la primera temporada, que repartieron 450 pesos entre 5. Hay que dividir, ¿verdad? Para lo cual es necesario dividir. Después se puede hacer lo mismo para la segunda temporada y al final sumar los resultados. Y también existe otra manera de resolver este problema. Vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Sumando, ¿verdad? Sumando los 5 ayudantes, o sea, sumando lo que ganó en una temporada y lo que ganó en la otra y dividirlo para saber cuánto ganó cada quien. A ver, está. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, nos vamos a ir a lo que es la página 78. Adelante. Elena es una estudiante universitaria que colabora con una asociación que se dedica a rescatar perros y gatos callejeros. Su labor es darles casa y comida de manera provisional para posteriormente buscarles hogares adoptivos responsables donde los cuiden y quieran mucho. Sin duda, una muy noble labor, como lo muestra a la siguiente conversación por WhatsApp. Muy bien. Gracias, Emanuel. Bueno, aquí está la conversación, ¿verdad? A ver, dice, hola amiga, hola Elena, ¿cómo estás? Muy contenta, tengo una buena noticia. Una empresa donó 45 cajas con 24 latas de alimento para perros. ¡Increíble! Con eso podremos alimentar a 33 perritos durante 15 días. Sí, podremos. Bueno, amiga, ya me voy. Te veo más tarde en el albergue. Besos. Felicidades, Elena.
Más tarde nos vemos. Besos. Esta es la conversación de WhatsApp. Ahora vamos a responder, niños, las preguntas que tenemos a nuestra derecha. ¿Quién es Elena y a qué se dedica? Es una estudiante universitaria. Universitaria que colabora para cuidar a perritos de la calle. Muy bien. ¿Y se dedica a qué? Buscar hogares adoptivos a los perritos. Muy bien. Ahí está todo en el primer párrafo, ¿verdad, niños? Es una estudiante. Todo eso vamos a escribir. Se dedica a rescatar perros y gatos callejeros. ¿Sí? ¿Listo? A ver, Tadeo, escribe la respuesta, por favor. Karina, vas a contestar tú la segunda pregunta que dice, ¿por qué Elena estaba contenta? Tadeo, ¿puedes escribir la respuesta de la primera pregunta? Sí, Ok, y Karina va a escribir la segunda. Bueno, por favor. Respuesta. Es una estudiante universitaria que colabora con una asociación que se dedica a rescatar perros y gatos callejeros. Muy bien. ¿Por qué Elena está contenta? Pues porque una empresa donó 45 cajas con, falta información, bueno, con 24 latas de alimento para perro, así como lo subrayé en la conversación de WhatsApp a un lado. Completen ahí la respuesta. Bueno, niños. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuántas latas de alimento le tocan a cada perro? A ver, niños, ¿qué vamos a hacer? Vayan pensando en la solución de este problema, de esta pregunta. Aquí está la tercera. ¿Cuántas latas de alimento le tocan a cada perro? A ver, ¿quién ya encontró la solución de este problema? ¿Qué vamos a hacer para saber? Primero vamos a saber cuántas latas son. No, ¿cuántos perritos también? ¿Cuántos Los perritos? son Pero perritos, 33. pero perritos ya sabemos, son 33. Ahí mismo. 33. Las Ahora, gatas también, ya saben. ¿cuántas cajas les regalaron? Maestra, No, ahí dice que, ahí no dice Yamal cuántas que le está latas son. fallando el internet. Ahí dice cuántas latas hay en cada caja. Por eso, ahí pone. Sí, pero necesitamos saber cuántas latas son en total. Pues multiplicamos. Está, mira, les regalaron 45 cajas y cada caja tiene 24 latas. ¿Qué vamos a hacer? Para saber cuántas latas hay en total. Multiplicar. Multiplicar. ¿Cuánto por cuánto? 45 por 24. ¿Cómo? 45 por 24. 45 por 24. Para saber cuántas latas hay en total. Primero tenemos que saber, como dice Manuel, cuántas latas tenemos en total. A ver, ¿quién quiere realizar esta operación? Yo. A ver, Cristóbal, resuélvela, por favor. Ya tenemos que en total son 1080 latas. Ahora, como dice Tadeo, esas latas, el número de latas, lo vamos a dividir ¿entre qué, Manuel? Los perritos. 33. Muy bien, entre el número de perritos, que es 33. Muy bien. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, niños. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 33 en el 1? ¿Cabe? No, ¿En el 10? no, ¿Y en el 108? sí. Muy bien, vamos a separar con una comita. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 33
en el 108? Va a ser por 3. O sea, va a ser 3 9. veces. A ver, vamos a multiplicar. 3 por 3, 9. Y 3 por 3, 9. Ahora vamos a restar, ¿verdad? A 8 no le podemos quitar 9. ¿Qué hacemos? Se pide una unidad Al de al lado. al 10. Y el 10 se va a convertir en 9, ¿verdad? Ahora sí, 9 para 18 son 9. Y 9 para 9, 0, ¿verdad? Bajamos el 0. El 33 en el 90, ¿cuántas veces cabe? Una. No cabe. No Se cabe. cae dos, Ah, no, dos sí. veces 3 66. por 2. Por 2. Entre 2, ¿verdad? O por 2. 2 por 3, 6. Y 2 por 3, 6. Restamos. 6 para 0 no se puede. Pedimos una 9 y el 9 se convierte en 8. 6 para 10, 4. Y 6 para 8, 2. Ya. Pues prácticamente, bueno, podemos poner un punto y un 0. Subimos el punto y bajamos el 0. El 33. ¿Cuántas veces cabe en el 240? 7, más o menos. A ver. Por el, ¿cómo se llama? Más o menos por el doble 21, del 2, 7 por 3, 21, 22. 3. Ahí está. Por el 6, más o menos. Una para 10, son 9, 2 para 3, 1, 0. Bueno, son prácticamente 32.7. O sea, van a tocarle a cada perrito 32 latas. Porque el punto 7, pues es una fracción. No se completa la otra lata, ¿verdad, niños? Comen muchas latas. ¿Cómo? Pero van a comer durante 15 días. ¿Cuántos vamos a poner? El total. ¿Cuántas latas? 32. 32 latas. Vamos a borrar y vamos a poner aquí que 32 latas. Sí van a comer mucho esos perros. Muy bien, 32 latas. Ahora, ¿qué opinas de la labor que realiza Elena? Que está muy padre. Está muy padre, ¿por qué? Porque salva vidas de perritos. Los ayuda. Porque ayuda a los perros de la calle, ¿verdad? A los perros que están desprotegidos. Bueno, cada quien va a notar su propia opinión. ¿Qué opinan acerca de lo que realiza esa labor tan bonita que realiza Elena? Cada quien escriba su propia opinión, por favor, para pasar a la página 78. Maestra, yo puse. Muy bien, niños. Ahora aquí en la siguiente página, que es la página 79, vamos a continuar con la actividad 2 y actividad 3. Hay un micrófono abierto, vamos a cerrarlo. Bueno, porque se escucha mucho ruidito. Por favor. Antes de resolver la actividad 2 y 3, vamos a dar lectura a la sección del comprendo. Dice, existen problemas en los que se tiene que hacer más de una multiplicación o más de una división o combinar ambas, ¿verdad? Ambas operaciones para resolverlos. Como en el problema anterior que hicimos una multiplicación y una división para poder dar con el resultado del problema. Recuerda que si necesitas agrupar cantidades o sumar muchas veces la misma cantidad, pues tienes que hacer una multiplicación. Pero si tienes que realizar un reparto, la operación correcta es la división. Si hay que repartir, ¿verdad? En partes iguales. Cuando hay que resolver dos multiplicaciones, primero se resuelven las multiplicaciones. Después se suman los resultados. Por ejemplo, aquí, 125 por 23.
se realiza la primera multiplicación y luego la segunda multiplicación. Ya que tengan el resultado de las dos multiplicaciones, se suman los resultados para llegar a lo que está pidiendo el problema, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo. Para las divisiones, pues también se sigue un procedimiento similar. Se divide por separado, se realiza una división y luego la otra. Y luego se suman los resultados. Cuando se combinan dos multiplicaciones y una división, hay que analizar la información para decidir qué operación se debe de llevar a cabo primero. En estos casos, el resultado de la primera operación sirve para resolver el resultado de la segunda, ¿verdad? Muy bien. Hay que tener en cuenta que cuando se hace un reparto y después se agrupan valores, primero se divide y luego se multiplica. Cuando hay que agrupar y luego repartir, pues entonces se multiplica primero y luego se divide. Vamos a contestar las dos actividades que tenemos arriba. Dice, con base en tu investigación, vamos a subrayar la respuesta correcta. A ver, piensen bien. ¿Cuál de las siguientes situaciones se puede resolver con una suma y una sola multiplicación? Una suma y una multiplicación. A ver, inciso A. Se tienen 56 cajas con 38 mandarinas y 25 cajas con 38 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total? Inciso B. Se tienen 42 cajas con 28 mandarinas y 28 cajas con 20 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total? Inciso C. Se tienen 18 cajas con 52 mandarinas y otras 48 cajas con 18 plátanos. ¿Cuántas frutas hay en total? A ver, piensen, vamos a ver cuál es la respuesta correcta para realizar nada más una suma y una multiplicación. A ver, Sebastián, ¿por qué? La primera, sí, subráyala, por favor. Dice 56 cajas con 38 mandarinas y 25 cajas con 38 plátanos. ¿Qué hay que hacer? Una suma. ¿Qué vamos a sumar? Primero vamos a sumar el número de cajas, que son, muy bien, que son 56 cajas. Primero vamos a sumar las cajas. ¿Cuántas son? 56 más 25. Se suman las cajas y luego se van a multiplicar por el número de frutas que trae cada caja. ¿Cuántas frutas trae cada caja? La primera trae 38 y la segunda trae 38. Entonces se suman y luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto es la suma? 6 más 5, el resultado de la suma lo vamos a multiplicar por 38, que es el número de frutas. 6 más 5, 11. Llevamos una. 1 más 5, 6 y 2, 8. Bueno, ¿cuántas cajas son en total, niños? 81 cajas. Por el número de frutas. ¿Cuántas frutas son en total? 38. Entonces, en este problema, para dar con el resultado, con la respuesta del problema, hay que sumar y luego multiplicar. ¿Sí quedó claro? Bueno, vamos a pasar a la actividad número 3. Aquí en la actividad número 3 vamos a encerrar la expresión que completa correctamente la siguiente frase. A ver, para resolver un problema de dos divisiones con una sola, a ver. A ver, ¿cómo podemos resolver un problema de dos divisiones con una sola qué?
A ver, inciso A. Ambas operaciones deben de tener el mismo cociente. Inciso B. Ambas operaciones deben de tener el mismo divisor. Inciso C. Ambas deben de tener el mismo dividendo. Inciso D. Ambas deben de tener el mismo residuo. ¿Cuál fue la respuesta correcta? Es la letra B. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí entendieron? Con esta vamos a dar por terminada la secuencia, la primera parte de la secuencia 2 de matemáticas, niños. Checamos respuestas para pasar a la siguiente. Bueno, pues vamos a iniciar con la secuencia número 2 de historia, que se titula Revolución Mexicana. ¿Sí? Vamos a continuar con el valor humildad, que su frase dice, visión realista de sí mismo y seguridad de su valor personal. ¿Está bien? Muy bien, niños. A ver, ¿qué recuerdan acerca de la Revolución Mexicana? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han oído hablar de ella? ¿Qué recuerdan? Porque todos los años la conmemoramos, ¿verdad? A ver, ¿algún personaje de la Revolución Mexicana? Pancho Villa. Pancho Villa, muy bien. Miguel Perfecto. Hidalgo. Miguel Hidalgo no es de la Revolución, es de la Independencia. Maestra, Mande. ¿usted sabía que Agua Prieta se llama así porque había un río que en la Revolución Mexicana muchos se cayeron porque murieron y pues quedó de sangre el río ese? Y por eso... Y por eso se llama así, porque por ahí Agua pasaba el Prieta. río. Ah, bueno, pues me imagino, ¿verdad? Que tiene Agua un porqué. Prieta. Muy bien, gracias Sebastián por la información. Perfecto. Bueno, pues niños, vamos a iniciar. Dice, mexicanos al grito de guerra. ¿Qué periodo siguió al gobierno de Porfirio Díaz? Si recuerdan que la clase anterior, las dos clases anteriores, trabajamos y vimos las consecuencias, ¿verdad? De los beneficios y las consecuencias del gobierno de Porfirio Díaz. Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que hubo durante su periodo que gobernó. ¿Qué lo vincula entonces con la Constitución que hoy nos rige? Cuando el porfiriato terminó, comenzó un periodo de grandes cambios para México. Probablemente lo relaciones solo con hombres armados, con rifles o carrilleras, pero su importancia es enorme, pues fue un momento decisivo para la historia del país, ya que el pueblo mexicano salió a luchar con sus armas por derechos y mejoras sociales que hasta entonces se le había negado. O sea, después de que salió Porfirio Díaz del poder, la gente hizo la independencia, ¿verdad? La revolución mexicana. ¿Qué peleaba la gente? ¿Qué protestaba? ¿Qué pedía? A ver, acuérdense cómo fue gobernado nuestro país durante el porfiriato. ¿Qué recuerdan? ¿Qué fue lo malo que hubo durante el porfiriato? Hubo mucha la mayoría pobreza. de los beneficios nomás se los daban a los de la clase alta. Muy bien. ¿Y las clases más bajas tenían beneficios, niños? No. No trabajaban nada más para los ricos y cuando querían comprar comida, los mismos ricos les vendían la comida y a veces les quedaba debiendo.
O les daban bien. cupones, cosas así. Muy bien, como Sus vales, obras. ¿verdad? Perfecto. Sí. Entonces, la gente estaba cansada, ¿verdad? Cansada de no disfrutar, de no tener derechos, los más pobres y los campesinos, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que se levantaron en armas para luchar. Y fue lo que es la Revolución Mexicana, porque pedían a gritos, ¿qué pedían? Que les dieran tener más privilegios, más derechos, tener tierras para trabajar, no trabajar tantísimas horas, tener un salario justo, porque no podían sobrevivir con tan poquito dinero que les pagaban. Muy bien, vamos entonces a continuar. Dice, antecedentes de la Revolución Mexicana, orden y progreso. Este era el lema que regía en tiempos de Porfirio Díaz, desde el porfiriato, ¿verdad? El tiempo que gobernó. Y él procuró hacerlo realidad, pues durante su gobierno se dio prioridad a reordenamiento del país y su desarrollo económico, así como el avance tecnológico y a la atracción de la inversión extranjera, con lo cual se consiguió mejorar la situación económica. Más sin embargo, no todos los sectores sociales disfrutaban esa prosperidad. O sea, durante el porfiriato hubo mucha prosperidad en nuestro país, pero para algunas personas no. Entonces, dice, pues benefició más a los empresarios, a los comerciantes, inversionistas y miembros del gobierno, gente que trabajaba para el gobierno. Este y otros problemas del régimen provocaron el inicio de la Revolución Mexicana, que es el periodo histórico que comenzó en 1910 con la lucha armada de diversos grupos sociales en contra del gobierno de Porfirio Díaz. La gente que luchó en la Revolución Mexicana estaban en contra, querían ya sacarlo del poder, porque había muchas injusticias. Hubo mucha prosperidad, pero hubo muchas injusticias, principalmente con las clases más bajas. Bueno, entonces esa lucha se prolongó durante aproximadamente una década. En esta etapa se produjeron cambios profundos en nuestro país. ¿Qué otra situación propiciaron el fin del porfiriato y el comienzo del movimiento revolucionario? Pues vamos a ver a continuación. Dice, durante el porfiriato, la desigualdad entre ricos y pobres era muy grande. Unas pocas familias concentraron la riqueza, mientras la mayoría de la gente vivía en la pobreza y el analfabetismo. O sea, no sabían leer. 8 de cada 10 personas no sabían leer ni escribir. Esto generó un descontento social. O sea, la sociedad, ¿verdad? Donde estaban ricos, pobres y clases medias, estaban inconformes, más principalmente la sociedad más baja, ¿verdad? Más pobre. Porque pues los privilegios eran para los ricos. Y los pobres no gozaban de privilegios. Bueno, aquí me va a ayudar a leer. Valentina, por favor, ¿me ayudas, mi amor? ¿No está? Bueno, Emanuel, ¿me ayudas, por favor? El régimen de Porfirio Díaz duró 3 décadas. Para 1910, el presidente y su grupo de gobierno habrían envejecido y permanecido mucho tiempo en el poder, con lo cual impedían que las nuevas generaciones accedieran a espacios públicos, lo que generó descontento político. Muy bien, gracias, Emanuel. Entonces, duró 3 décadas, ¿verdad? 30 años el gobierno de Porfirio Díaz.
Entonces, dice aquí que el presidente y todo su gabinete, la gente que ayudaba, que colaboraba en el gobierno, pues envejecieron y permanecieron mucho tiempo en el poder por haber permanecido, imagínense 30 años. Ahí se fueron haciendo viejos, ¿verdad? Entonces, eso, y dice, con lo cual impedían que las nuevas generaciones, los jóvenes, por ejemplo, los niños, impedían que accedieran a espacios públicos, como plazas, ¿sí? Parques, lo que generó descontento político. Ya empezaron a estar inconformes, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente. ¿Me ayudas, Ricardo, por favor, con la lectura? Sí. En el porfiriato, el presidente imponía a los gobernadores y no había elecciones democráticas. Los derechos individuales tampoco eran respetados. Hubo periódicos clausurados y periodistas encarcelados por criticar al gobierno. Muy bien, gracias. Entonces, ahí, ahí dice que encarcelaban a periodistas, ¿verdad? Y porque hablaban o criticaban al gobierno, los encarcelaban. Y algunos periódicos pues los clausuraron, los cerraron completamente para que no trabajaran. ¿Por qué? Porque hacían notas acerca del gobierno, porque ya estaba descontenta la gente. No se respetaban los derechos de las personas. O sea, el gobierno imponía, tú vas a ir a gobernar Sonora, tú te vas a ir a gobernar Campeche, tú te vas a ir a gobernar, imponía gobernadores y no había elecciones, o sea, la gente no votaba, nomás él los imponía y los mandaba. Era su propia gente, pues, que estuvieran a su lado. Aquí me va a ayudar con la lectura. A ver, vamos a ver. Karina, por favor. Ok. Las jornadas de trabajo en el campo eran largas y los sueldos mal pagados. A veces se forzaba a los campesinos a comprar artículos a precios muy altos en los establecimientos comerciales de sus patrones, llamados tiendas de raya. Muy bien, perfecto. Lo que comentaron ahorita, ¿verdad? Trabajaban muchísimas horas en el campo. Eso quiere decir que eran jornadas largas. Y los sueldos muy mal pagados. Les pagaban muy poquito por trabajar muchísimas horas. Y los forzaban o los obligaban a que compraran en las tiendas de raya, que eran las tiendas más bien de los mismos dueños, de los patrones, de los dueños de las tierras donde trabajaban o de las haciendas, ¿verdad? Y les vendían muy caro, de manera que no les alcanzaban y ya los tenían como quien dice, amarrados ahí a que les debieran, seguían debiendo. O sea, prácticamente lo hacían con esa intención de tenerlos ahí, que les estuvieran comprando a ellos porque les quedaban a deber dinero. A ver, aquí me va a ayudar Carmina, por favor, con la lectura. Los obreros y mineros también sufrían condiciones laborales muy desfavorables, por lo que crearon sindicatos y declararon en huelga, como en los casos de Cananea 1906 y Río Blanco 1907, pero fueron duramente reprimidos por el gobierno.
Muy bien, gracias Carmina. Entonces los obreros y las personas que trabajaban en las minas, pues también sufrían esas condiciones muy desfavorables, de que trabajaban muchísimas horas, les pagaban muy poco, el lugar donde trabajaban no tenía mucha seguridad, carecían de hasta de servicios de salud, etc. Entonces crearon sindicatos, gente que los defienda, y declararon una huelga, se fueron a huelga, como el caso de la huelga de Cananea, que fue en 1906, y Río Blanco en 1907, pero fueron duramente reprimidos, castigados por el gobierno, porque fueron a huelga, porque estaban en contra del gobierno. Entonces el gobierno los reprimió, los castigó, incluso puso presos a muchas personas porque andaban en huelga. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí me va a ayudar con la lectura. Vamos a ver. Ania, por favor. Dante, prendes tu cámara, por favor. Y Carla. Dante, Carla, Paula y Brian. Lo voy a anotar. Dante. Carla. Ania, ¿me ayudas con la lectura? Pulir. ¿No, Ania? Bueno. A ver, ¿me va a ayudar entonces Héctor? Ya participaste, mi amor, tú. Ok. En 1908, en una entrevista, Porfirio Díaz mencionó al periodista James Creelman, que consideraba que México estaba listo para la vida democrática. Esto alentó a algunos políticos a buscar la presidencia del país en las siguientes elecciones. Muy bien. Gracias, Héctor. A ver, ¿qué entienden ustedes que México estaba listo para la vida democrática? Estaban listos para Elegir un nuevo gobierno, ¿verdad? Para votar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto, al escuchar eso en la entrevista acerca a que le hicieron a Porfirio Díaz, pues mucha gente, muchos políticos buscaron la presidencia del país en las siguientes elecciones, o sea, querían ser presidentes como candidatos, pues, para ver que los eligiera la gente. Bueno, vamos a continuar. El modernismo. Cuando se acercaban las nuevas elecciones, de las que habló aquí anteriormente Porfirio Díaz, se acercaron, ¿verdad? Unas nuevas. Francisco I. Madero, quien era parte de una familia acomodada de Coahuila, mostró interés en participar, en ser uno de los candidatos, ¿verdad?, a la presidencia. En 1908 publicó su libro La sucesión presidencial en 1910, así se titulaba, en el que criticó con dureza al gobierno de Porfirio Díaz y un año después fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, así se llamaba su partido. ¿Sí? PNA, Partido Nacional Antireeleccionista, el cual lo postuló a la presidencia. Porfirio Díaz fue forzado a renunciar en 1911 y Francisco León de la Barra se convirtió en presidente interino, o sea, por mientras, ¿verdad? Posteriormente se realizaron elecciones en las que Madero resultó vencedor, fue el ganador, convirtiéndose en el nuevo presidente de nuestro país. Entonces, renunciando Porfirio Díaz en 1911, el tiempo que quedaba lo gobernó Francisco León de la Barra, que fue un presidente interino, o sea, unos meses mientras que se hacían las elecciones
Y cuando se realizaron las elecciones, pues la gente salió a votar y el ganador fue Madero. Aquí dice sufragio efectivo, no reelección. Madero recorrió todo el país exponiendo sus ideas con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Consiguió gran popularidad, pero debido a ello fue encarcelado por el régimen y Porfirio Díaz fue reelegido una vez más. Tras escapar de prisión, Madero proclamó el Plan de San Luis, en el que llamaba al pueblo a tomar las armas. Se inició una revuelta apoyada por personajes como Francisco Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata. ¿Cómo se llamó esa revuelta? La Revolución Mexicana. Porque estaban inconformes con Porfirio Díaz, pues seguían inconformes. La dictadura de Victoriano Huerta. Vamos a ver, para finales de 1911, la revolución parecía haber triunfado. Francisco I. Madero era presidente y gobernaba con apego a la ley. Sin embargo, muy pronto algunos personajes y sectores sociales manifestaron su inconformidad. Revolucionarios como Emiliano Zapata y Pascual Orozco retomaron las armas, ahora en contra de Madero, ¿verdad? Del gobierno de Madero, por considerar que no escuchaba sus demandas. Otros, por su parte, optaron por conspirar para deshacerse del nuevo presidente. Esto llevó a varios acontecimientos que desembocaron en una nueva lucha armada. ¿Sabes cuáles fueron? Vamos a verlos. ¿Cuáles fueron? En febrero de 1913, militares y exporfiristas apoyados por el embajador de Estados Unidos de América se rebelaron, forzaron a renunciar al presidente Madero y a su vicepresidente y los asesinaron. En general, el general Victoriano Huerta tomó el poder después de haber asesinado al presidente Madero. Entró a gobernar Victoriano Huerta. Victoriano Huerta gobernó con mano dura, clausuró el Congreso, arrestó a un centenar de diputados y traicionó a aquellos con quienes conspiró en contra del presidente Madero, porque Victoriano Huerta estaba con un grupo que conspiraron en contra de Madero. Se reunían, pues las conspiraciones eran reuniones secretas para hablar o para estaban en desacuerdo del presidente y se escondían porque pues los encarcelaban si sabían que había conspiración. Entonces Victoriano Huerta, cuando entró a gobernar en el poder, pues empezó a hacer ese tipo de traicionó a sus compañeros con los que conspiraban. Personajes que apoyaron a Madero en 1910 retomaron las armas. O sea, los que estaban con Madero estuvieron molestos, pues, porque lo asesinaron y luego entró Victoriano Huerta a gobernar, pues retomaron armas en contra de Victoriano Huerta, como Venustiano Carranza, que era gobernador de Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe y encabezó una nueva rebelión, una nueva lucha, una nueva guerra, ¿verdad? ¿Quién? Venustiano Carranza. En ese entonces era el gobernador de Coahuila y también estaba inconforme de lo que había pasado con Madero. Entonces, y se puso en contra de Victoriano Huerta, que era el gobierno durante ese tiempo. Bueno, niños, ahora nos vamos a ir a trabajar con la página 130 y 131 de su libro. ¿Está bien? Aquí en la página 130 se titula Secuencia 2, la Revolución Mexicana. Vamos a observar esta imagen. ¿Qué observan, niños, en la imagen?
¿Qué están observando? Como una parte donde hay muchas máquinas. Una fábrica, ¿verdad? Como una fábrica. ¿Qué más? Una fábrica, personas. Personas, trabajadores, ¿verdad? ¿Y qué más observan? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están? No sé qué parecen. Están muy juntas, ¿verdad? Como muy juntas, muy amontonadas, ¿verdad? ¿Qué más? No hay mucho espacio, ¿verdad? Para trabajar. La foto está en blanco y negro. Se ven muchas personas allá al fondo, ¿verdad? Que vienen siendo los trabajadores. ¿Y las personas cómo las ven? Jóvenes, adultos, ¿cómo los ven? Niños. Jóvenes y un poquitos adultos. Bueno, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a responder después de haber observado niños y jóvenes. Después de haber observado muy bien la imagen, dice fábrica de textiles en Santa Gertrudis, Orizaba, Veracruz. Esto fue en el estado de Veracruz, una fábrica de textiles, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a responder las preguntas que están a nuestra derecha. ¿Cómo imaginas que eran las condiciones de trabajo de las personas, de estas personas, las condiciones en las que laboraban? ¿Cómo se las imaginan? A ver. Muy duras. Ahí había demasiadas personas para un espacio muy reducido, ¿verdad? ¿Cómo eran las condiciones? ¿Buenas o malas? Malas. Malas, eran malas. Había demasiadas personas para un espacio muy pequeño porque se ven muy unidas, muy juntas las máquinas. Y eso, niños, puede crear accidentes. Las condiciones eran muy inadecuadas. No se podían, no tenían mucho movimiento las personas, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar la respuesta correcta aquí. ¿Quién gusta anotar? A ver, vamos a ver. Diego, ¿puedes anotar la respuesta, por favor? ¿Cómo imaginas que eran las condiciones de trabajo de las personas? Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, niños. ¿Qué edad supones que era necesaria para trabajar allí? Los niños, esos parecen como niños de 13 por ahí. 18 por arriba. Pero son chicos los niños, parecen niños. ¿Creen ustedes, a ver niños, creen ustedes que había una edad mínima para entrar a trabajar a esa fábrica? No. No creo. O sea, ahí entraban a trabajar niños, jóvenes y adultos. No había edad, ¿verdad? Sí, Ahí se ven niños. no había, a ver, Tadeo, le escribes, por favor, no había edad mínima. No había edad mínima porque trabajaban hasta niños. O sea, ahí contrataban al que quería trabajar, lo contrataban, no preguntaban, no tenían como requisito una edad mínima. Como ahora, ¿verdad? Ahora sí hay leyes y ahora sí tienen que ser mayores de edad para entrar. Ahora sí, si trabajas si eres niños, o sea, no. No había edad mínima porque trabajaban hasta niños, ponle. Porque trabajaban hasta niños y niñas. Pero no se ven niños ahí. Pues es que está muy borrosa la imagen, a lo mejor Porque estamos allá atrás. Niños y niñas. Bueno, o ponle niños, es en general. Porque trabajaban hasta niños. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vayan pensando en la tercera pregunta. Muy bien, Tadeo. Gracias. Vamos a ver.
La tercera pregunta dice, ¿consideras que esas condiciones de trabajo se presentan todavía en algunas fábricas del país? En la actualidad, ¿ustedes creen que se presenten esas condiciones? Fábricas, no. que no. No, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la foto está muy antigua y pues ya... No, mi amor, pero actualmente, ¿por qué no hay esas condiciones en los Porque trabajos? ahora hay más leyes. Porque ahora hay leyes que lo prohíben. Escríbelo. ¿Quién me lo contestó, Ricardo? ¿Luis? Sí. Escríbela, por favor. No, porque ahora hay leyes que lo impiden. ¿Listo? ¿Ok? No, porque ahora hay leyes que lo impiden. Muy bien. Ahora, vamos a explicar por qué consideras que el trabajo infantil fue prohibido por el gobierno mexicano. A ver, cada quien va a dar su respuesta. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere explicar su respuesta? ¿Por qué consideran que el Yo. trabajo infantil... A ver, mi amor. Valentina. Porque los niños todavía no tienen que trabajar, primero tienen que estudiarse. Perfecto. Muy buena respuesta, Valentina. Anótala, por favor. Muy bien, Valentina. Entonces, porque los niños tienen que estudiar, no trabajar. Ese es el derecho que tienen los niños, ¿verdad? Estudiar. Muy bien, vamos ahora a terminar con esta respuesta y nos vamos a lo que es la página 131. Vámonos a la página 100. Voy a borrar. Bueno, ¿ya checaron respuestas? Sí. Sí. Ok, borramos y pasamos a la página siguiente. Aquí en la página 131, niños, vamos a completar el cuadro con base en tu indagación. Al lado izquierdo, en la primera columna, dice, vamos a escribir los líderes, las demandas que propusieron o que mandaron estaban demandando los líderes, cada líder, y al grupo social al que iba dirigido, ¿verdad? Pero antes vamos a a leer el comprendo que se encuentra a continuación. Dice, entre 1905 y 1910, la población total de México pasó de 13 a 15 millones, principalmente en las ciudades. Sin embargo, para 1910, 9 de cada 10 mexicanos aún vivían en haciendas, pueblos y ranchos del campo. Las diferencias entre las condiciones de trabajo de los campesinos que habitaban en el país, en el norte del país, y los que se encontraban en el sur, fueron causa de muchos enfrentamientos entre las autoridades de Díaz y diferentes grupos sociales que se quejaban de las condiciones en las que vivían y trabajaban. Una situación semejante se repetía con los trabajadores de las minas y las fábricas, quienes en caso de accidente de trabajo perdían la salud y el empleo. En ambos casos, el gobierno de Díaz reprimía las huelgas y manifestaciones de los trabajadores, haciendo uso de la fuerza y asesinando a los líderes rebeldes. Además, las limitadas libertades de organización política y expresión provocaron el descontento de muchos sectores de la sociedad y se convirtieron en la semilla que finalmente provocaría la caída del gobierno de Díaz y el inicio de la Revolución Mexicana.
En 1908, el gobierno de Porfirio Díaz se preparaba para celebrar el centenario de la independencia y una nueva reelección. Ese mismo año, Díaz fue entrevistado por el periodista John Cleveland. Entre otros asuntos, preguntó a Díaz si pensaba dejar la presidencia de México. Díaz respondió que ya era tiempo de permitir a las nuevas generaciones gobernar el país. Su respuesta fue bien recibida por los jóvenes, quienes aplaudían la oportunidad que le brindaba al país de lograr una transición política pacífica y democrática. Vamos a continuar con el comprendo a la página siguiente. A pesar de lo que Díaz había declarado públicamente en 1910, buscó una nueva fórmula para resultar victorioso en las elecciones. Madero, quien había sido perseguido y detenido por ser considerado el opositor más importante durante las elecciones de 1910, huyó del país, dejó de lado las instituciones y convocó a buscar, por medio de la vida armada, la democracia. Así, desde el exilio, Madero proclamó el Plan de San Luis y convocó a los interesados a derrocar el régimen de Díaz, a un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910 bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Vamos a subrayar el lema de Madero. Vayan subrayando. Bueno, este movimiento estuvo integrado por diferentes caudillos que representaban intereses y grupos sociales muy diferentes. Tal es el caso de Emiliano Zapata, que luchaba por la mejora de condiciones de vida y de trabajo para campesinos del centro. Y su lema era: la propiedad de la tierra es de quien la trabaja. Vamos a subrayar también el nombre de Emiliano Zapata y su lema. Con eso se presentaba él, pues. Él quería que las tierras fueran para las personas que realmente sí las trabajaban. Ya subrayaron para pasar al siguiente. O Francisco Villa y Pascual Orozco, quienes apoyaban las demandas de derechos laborales y el derecho a la pequeña propiedad privada de los peones, obreros, vaqueros, rancheros, pobres y mineros del norte. Bueno, vamos a subrayar que Francisco Villa y Pascual Orozco, ellos estaban apoyando, ellos apoyaban los derechos de ¿quiénes? Los derechos laborales y el derecho de la pequeña propiedad privada de los peones, obreros, vaqueros, rancheros, de las clases más marginadas, ¿verdad? Más pobres. El gobierno de Madero no logró responder las demandas sociales de todos los grupos y Victoriano Huerta usurpó la presidencia en 1913. Los grupos que habían estado involucrados en la lucha contra Díaz se unificaron y se levantaron en armas contra Huerta. Estos grupos, además de buscar justicia, siempre manifestaron su interés en cambiar las leyes mexicanas para satisfacer sus demandas. Para hacerlo no fue fácil. Bueno, el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza logró convocar la creación de una nueva constitución que buscaba unificar y resolver la mayoría de las demandas revolucionarias. Vamos a subrayar también el movimiento constitucionalista de Venustiano Carranza. Logró convocar la creación de una nueva constitución. ¿Sí?
¿Listo? Ya. Muy bien. Muy bien. Ahora, nos vamos a regresar, niños, a la página 131. En la página 131 vamos a completar el recuadro, ¿está bien? Después de haber leído el comprendo. Vamos a ver, entre todos vamos a responder y completar este recuadro, por favor. ¿Listo? Dice, Francisco y Madero. ¿Qué demandaba Francisco y Madero? Su lema, a ver. Sufragio efectivo, no reelección. Muy bien. Emanuel, ¿lo escribes, por favor, mi amor? Ese era su lema, lo que él demandaba, lo que él pedía para el pueblo. Sufragio efectivo, no reelección. Eso quiere decir que no se reeligieran los presidentes como para descartar lo que hacía Porfirio Díaz. Porque Porfirio Díaz se reelegía y se volvía a reelegir y se volvía a reelegir y así sucesivamente, por eso duró tantos años en el país, en el poder, gobernando nuestro país. Entonces, Francisco y Madero, su lema, ese es lo que decía su lema, que no se volvieran a reelegir y de hecho no se pueden volver a reelegir los presidentes hoy en día, en la actualidad. Mientras Emanuel escribe el lema de Francisco y Madero, vamos a ver a qué grupo social estaba dirigido. El grupo social al que estaba dirigido era a hacendados y empresarios del norte. Anotamos hacendados ¿Qué quiere decir hacendados? Dueños de las haciendas. Y empresarios del norte. Muy bien, perfecto, Manuel, gracias. Vamos a continuar con la siguiente. A ver, ¿qué líderes decían que el derecho a mejorar, proponían o peleaban el derecho a mejorar la vida de los grupos populares como campesinos, vaqueros y rancheros del norte del país? ¿Quiénes? Los subrayaron, acuérdense. ¿Quiénes fueron? Francisco Villa y Pascual Orozco. Muy bien. Bueno, vamos a Ricardo. ¿Quién? ¿Quién quiere escribir? Ricardo, ¿lo anotas, por favor? Francisco Villa y Pascual Orozco. Muy bien, niños. Francisco Villa y Pascual Orozco. De los grupos más populares, como campesinos, vaqueros y rancheros del norte del país. Muy bien. Ahora, niños, Emiliano Zapata. ¿Qué era lo que demandaba Emiliano Zapata? Bajo su lema. A ver, búsquenlo, por favor. También lo subrayaron. La propiedad de la tierra es quien lo trabaja. Perfecto. ¿Quién lo comentó? ¿Yalani? Sí, Yalani. Anótalo, por favor, mi amor. Anótalo, Yalani. La propiedad de la tierra es de quien la trabaja. ¿Y a qué grupo social estaba dirigido ese lema, niños? Ahí mismo está, arribita. Lean, por favor. A ver,
Ahí mismo en ese párrafo está. ¿A qué grupo social estaba dirigido ese lema? De A los los campesinos. Vecinos. Y A los campesinos. peones, obreros, vaqueros, rancheros. No, un poquito antes, está un poquito antes. A los campesinos del norte, del centro, perdón, del centro. ¿Quién lo quiere escribir? A los campesinos del centro. A ver, Ángel, ¿lo quieres escribir tú, mi amor? La propiedad de la tierra es de quien la trabaja. Muy bien, Yalani. Ángel, escribe a un lado, grupo social, campesinos del centro. ¿Sí ubicaron, niños, campesinos del centro? Sí. Ok. A ver, Julia. Carla Regina, Brian. ¿Qué pasó con esas cámaras, niños? Dante, ya van 2 llamaditas de atención. A ver, cerramos micrófonos, por favor. Ángel, ¿sí lo estás escribiendo? Sí, mijo. Sí puedes. Para esperarte. Maestra, es que si yo prendo la cámara me saca por el internet. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, mientras Ángel escribe su respuesta, vamos a ir buscando la siguiente. ¿Quién dijo, qué líder dijo que el respeto a los valores, demandaba el respeto a los valores de la Constitución? A ver. Y estaba dirigido a las autoridades de Coahuila y opositores del gobierno de Huerta. ¿Quién proponía una nueva Constitución, que se valoraran los valores de la Constitución? También lo subrayaron casi al final. Búsquenlo. Venustiano Carranza. Perfecto. Anótalo, por favor. Ian, anótalo, mi amor. Muy bien, Ian. Ángel, ¿lo estás escribiendo? Ah, ok, nada más vas a escribir, muy bien, mi amor. Nada más vas a escribir campesinos del centro. ¿Está bien? Terminamos de completar, de contestar el recuadro. Chequen respuestas, por favor, para pasar a la siguiente actividad, que es la actividad 3 en la sección practico de esa misma página. Checamos respuestas, por favor. Listo. ¿Ya lo tienen todos contestado? Ya casi. Bueno, Oye. un minutito, está bien. Ya. Muy bien. Ya. Ok. Muy bien. Vamos a borrar y pasamos en la sección practico, que se encuentra abajo del comprendo, y continuamos en la misma página. Bueno, página 131. Ahora vamos a practicar lo aprendido, niños. ¿Sí? Vamos a anotar tres causas principales de la Revolución Mexicana. ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las causas? Los motivos por el cual se fue a la Revolución Mexicana. ¿Cuáles eran los motivos?
Vayan pensando porque vamos a Por escribirlos. la reelección. Muy bien, Emanuel dice, aquí voy a poner así separadito. Bueno, dice Emanuel que la no reelección. A ver, ¿qué más? ¿Qué había entre las clases sociales, niños? ¿Eran, Que eran iguales? No. En la clase alta, pues, les daban más beneficios como de lo que hablamos hace rato. Y a la Muy clase bien. baja, pues no le dan beneficios y pues, así. Bueno, vamos a escribirlo con la palabra desigualdad. ¿Qué quiere decir desigualdad? Que no tenían los mismos derechos, ¿verdad? Desigualdad entre clases más ricas y pobres. Esa fue una de las causas, ¿verdad? Entre clases más ricas y pobres. No tenía, eso quiere decir que no tenían los mismos derechos, no gozaban de los mismos derechos, ¿verdad? A ver. ¿Cómo, Raúl? No lo entiende. No se le entiende. No sé, parece robot. En la B se le pega. ¿En la B qué, mi amor? A ver, Raúl, la pégate siguiente. el micrófono, no importa dónde esté, solo pégate el micrófono. A ver, siguiente causa. Podría ser que los campesinos y los obreros, ¿qué pasa? ¿Estaban qué? ¿Cómo estaban? En conflicto. En conflicto o inconformes, descontento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir descontento? Vamos. Que pues no Como que estaban de acuerdo con lo que hacían. el gobierno, ¿verdad? Contra el gobierno. Bueno, vamos a poner descontento. De parte de obreros y campesinos. Obreros y campesinos. Porque los hacían trabajar, ¿cómo dijimos? Muchas. Los hacían trabajar muchas horas. Muchas horas y les pagaban poco. Y les pagaban poco, muy bien. Las condiciones en donde trabajaban, en los lugares donde trabajaban, eran muy inseguras, carecían de muchos beneficios, ¿verdad? No tenían derecho, así se enfermaban, pues no tenían derecho a ir con el doctor porque los corrían, etcétera. Los obligaban casi obligados a que compraran en las tiendas de rayas, que eran las tiendas donde les vendían sus productos, su despensa, los mismos ricos, los mismos dueños de las empresas, ¿verdad? De las fábricas, tenían su tienda, su tiendita ahí y los obligaban a que compraran ahí. Entonces eso llegó a que ellos estuvieran descontentos, ¿verdad? Inconformes, molestos, no de estar de acuerdo. Muy bien. Y la tercera vamos a poner falta de libertad política y libertad de prensa. ¿Por qué libertad de prensa, niños? ¿Qué dijimos acerca de la prensa? Que no lo dejaban votar. No los dejaban escribir en el periódico, redactar una opinión personal. En un periódico estaba prohibidísimo, menos si se trataba de hablar acerca del gobierno. Los encarcelaban, ¿verdad? Si hacían eso. Entonces, falta de libertad política
libertad política. Y de libertad de prensa. ¿Sí? Punto. Esas son las tres causas principales. Hubo muchas más, pero notamos tres principales de la Revolución Mexicana. ¿Listo? Y con esto damos por terminada la clase de historia de este día, niños.